Hola, soy Manolo Castellano y este es el podcast número 31 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy tenemos como invitado a Charles Santana. Charles nos va a hablar no solo de cómo realizó su transición desde el mundo académico, sino además de cómo es su día a día como científico de datos. Pero antes de la entrevista, quería recordaros que tenéis la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas y artículos en el blog que os serán de utilidad para reenfocar vuestra carrera y donde podréis recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes muy claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores. ¿Quieres escuchar un ejemplo de transición profesional? Ahí va nuestra entrevista con Charles Santana. Bueno, Charles, pues encantado de tenerte en el podcast. Charles es científico de datos, es freelance y es muchas cosas más, ¿verdad? Charles, cuéntanos un poquito cuál fue el origen del Charles científico. ¿Por qué te gustó a ti cuando eras más pequeño la ciencia en general? Hola Manolo, muchas gracias a ti por la invitación. Yo feliz de hablar contigo. De niño, bueno, no diría que sería de niño. Yo diría que a mí siempre me gustó mucho la matemática. Me gustaban películas de ciencia de ficción, digamos, ¿no? Me gusta mucho el Back to the Future, la posibilidad de volver en el tiempo, ¿no? Y esto hizo que yo me interesara por informáticas más que otra cosa, ¿no? Por hacer la carrera en informáticas. Y dentro de la universidad es donde he visto la importancia y, digamos, la belleza de la ciencia y me sentí como que quería ser científico de alguna manera, ¿no? No estaba seguro si hacer ciencia pura y dura en informáticas o si hacer algo digamos, interdisciplinar, y al final no elegí. Yo creo que me ha elegido la vida, ¿no? Que yo hiciera ciencia interdisciplinar durante la carrera. Y al final, ¿qué carrera hiciste? O sea, yo hice la carrera de informáticas. Vale. Y durante la carrera hice investigación en física de sistemas complejos, que es un tema naturalmente interdisciplinar, que aplica conocimientos de la física, de estadística, aplica algoritmos a entender problemas de la naturaleza o incluso problemas sociales. Pero como lo que he dicho es que no es que yo elegí hacer esto, sino que me gustaría conocer la ciencia, digamos, ¿no? Y la oportunidad que se abrió para mí fue en sistemas complejos. Y al final trabajé con temas tan interesantes que van desde la meteorología hasta las neurociencias durante la carrera, que me enamoré, digamos, ¿no? Y hice de esta área de sistemas complejos mi área de investigación. Eso porque muchas veces tendemos a lo contrario, ¿no? En muchos otros ámbitos, en los que lo importante es que tú seas súper experto en un nicho concreto, ¿no? Y vosotros tenéis la capacidad de hacer justo lo contrario, ¿no? O sea, a lo mejor el amor por la ciencia no está en el nicho, sino en la herramienta, ¿no? Que te permite estar expuesto a muchas cosas. Exactamente. Yo diría hoy, en aquel tiempo no sabía, ¿no? Pero hoy yo creo que ser científico más que nada es ser curioso por contestar preguntas, por descubrir, ¿no? Respuestas y ser humilde de saber que tú no necesariamente tienes que saber cómo llegar a la respuesta. Tú vas a buscar el camino, vas a buscar, ¿no? Vas a aprender de otros. Entonces, hoy yo diría que es esto, es curiosidad y humildad, es lo que hace un científico, todos nosotros, ¿no? Científicos. Oye, y al final, ¿qué es lo que te hizo años después comenzar una tesis doctoral? Yo diría que fue un poco
no sé cómo es en España durante la carrera, yo soy de Brasil originalmente, pero en Brasil, cuando tú haces una carrera y dices que quieres ser científico, el único camino que te dan, que te ofrecen es, hay que terminar la carrera, hacer un máster, hacer un doctorado y volverte profesor, ¿no? Y ser profesor o profesora de investigación. Entonces fue el camino que yo he visto, solamente esto de hacer el doctorado. Eh, pero yo, digamos, no sé si estaba maduro, digamos, ¿no? Si sabía que era un doctorado exactamente. Para mí era un paso más en la dirección de poder trabajar haciendo ciencia en aquel ¿Y momento. qué aprendiste durante el doctorado? Yo trabajé con cambio climático, yo hice un doctorado en cambio global, lo que se llama, pero haciendo trabajos, como siempre, usando conceptos de sistemas complejos, algoritmos, estadística, para contestar preguntas en esta área, ¿no? Entonces yo hacía simulaciones, yo analizaba datos climáticos y de ecosistemas y tal. Entonces esto fue desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista personal, yo tuve una situación que creo que muchos de nosotros nos enfrentamos de trabajar un poco solos durante el doctorado, ¿no? Normalmente profesores y profesoras de investigación se mueven mucho, ¿no? Pasan más tiempo viajando que en sus laboratorios muchas veces. Y esto fue mi caso, mi situación. Entonces tuve que yo mismo, eh, digamos, y mis compañeros y compañeras, buscar respuestas para las preguntas que tenía muchas veces, ¿no? No preguntas científicas, sino que preguntas de carrera, preguntas de qué tengo que hacer ahora, qué puedo hacer después, ¿no? Aplicar o no aplicar a esta beca, ir o no ir a este congreso y tal. Entonces, fue la primera vez que tuve que tomar decisiones yo mismo. Eso o sea, te llevó después a otro sitio, ¿no? La capacidad o la necesidad de aprender a hacer las cosas de manera absolutamente autónoma. ¿Lo Sí, has podido después trasladar a otra parte de tu vida? totalmente. Yo diría que dos cosas me hicieron. Una es esta y la otra es que, como he dicho, soy brasileño originalmente, pero mi doctorado lo hice en España. Entonces también el hecho de moverme y estar también socialmente un poco solo, ¿no? Tenía amigos y todo, pero la familia, todo lo que he construido a lo largo de 20 años de vida en Brasil, se quedó ahí. Entonces, yo creo que sí, ese conjunto de cosas me hizo, digamos, no tener miedo a seguir arriesgando, a seguir solo, digamos así, ¿no? Y, y más concretamente contestando a esto, hoy, por ejemplo, estoy fuera de la academia, pero dentro de la ciencia, porque hoy trabajo como científico de datos, como decías, y trabajo de manera autónoma. Yo eh, ofrezco servicios como freelancer a empresas o grupos de investigación, haciendo lo que siempre hice dentro de la academia, pero ahora en lugar de contestar a preguntas de neurociencias, de cambio global, de temas científicos, yo contesto a preguntas de negocio. Entonces, ¿no? Las empresas quieren saber qué tengo que hacer, qué tenemos que hacer para disminuir pérdidas, para sobrevivir durante la pandemia, para mejorar los beneficios. Y esto, lo que se llama la ciencia de datos, es una herramienta muy potente para esto. Y básicamente lo que usamos son los mismos métodos, algoritmos, estadística, programación, que se usa dentro de la ciencia, por lo menos en mi área de la ciencia, ¿no? Súper interesante. Charles, ¿cómo se lleva ese cambio? O sea, pasar de estar muy centrado en resolver un problema concreto, ¿no? Que ya incluso empieza a ser parte de tu problema, ¿no? Y después te das cuenta de que, bueno, que existen muchos otros problemas y que a lo mejor tiene más sentido pensar en el problema de otra persona, ¿no? Y de repente empiezas a ayudar a otra persona a resolver su problema en lugar de solo tener una curiosidad tuya, ¿no? Que tienes que resolver, ¿no? ¿Cómo, a nivel emocional, es fácil de saltar de una cosa a otra? No fue duro, pero te digo el cambio que para mí fue duro. En la academia, si yo fallo, yo siento que lo que puede pasar es que mi carrera no va a avanzar, por ejemplo, ¿no?
Entonces los efectos son en mi carrera, no es que alguien va a perder dinero, no va a afectar mucho a la vida de otros, yo afecto más a mi vida. Y fuera de la academia no. Trabajando como científico de datos, hay un efecto, si yo fallo, hay un efecto para mi carrera, sí, pero también para el negocio de otra persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, este cambio emocional eh, sí que fue fuerte para mí. Además te da más, tienes más responsabilidad, ¿no? Exactamente, hay una presión añadida, ¿no? Y yo siempre llevé mi carrera científica exactamente como te he dicho. Si fallo, los efectos los voy a sentir yo, entonces, ¿no? Estaba más relajado, digamos así, ¿no? Eh, pero cuando otros empiezan a decir, oye, es que, por ejemplo, escuchar de alguien, oye, es que creo que estoy perdiendo dinero, ¿no? Algo así, o necesito para mañana porque si no seguiré perdiendo. Este tipo de cosas, esta presión, el tiempo es diferente, ¿no? Esto fue el cambio más importante. Y de esto se aprende, ¿no? De esto hay una cosa en el mundo de la industria que se llama, ¿no? Que es el customer centric, ¿no? Así, ser dirigido al cliente. Esto me enseñó que en este mundo es así, en el mundo de las empresas, tú tienes que atender, hacer lo mejor para tu cliente. Es lo que las empresas están intentando hacer y es lo que yo tengo que intentar hacer, lo mejor para mi cliente. Y a veces hay otro cambio también muy interesante, que en la academia yo siempre intentaba hacer lo mejor, aunque llevara más tiempo. Por ejemplo, si la mejor solución va a tardar un año y hay una solución más simple que lleva 2, 3 meses, yo invertía en un año, porque quería la mejor, quería aprender, quería, ¿no? Y en la industria muchas veces no puedes hacer esto. El tiempo es, como he dicho, es corto. Entonces muchas veces es al revés. Tú dejas de hacer lo mejor para dar una solución rápida, pero dar una solución correcta, pero rápida, ¿no? Y luego, digamos, intentas hacer un proyecto de largo plazo, o sea, tienes que hacer un balance, ¿no? Un equilibrio entre cosas de corto plazo y de largo plazo. También es otra cosa que aprendí fuera de la academia. Pero estoy contigo. O sea, una de las quejas típicas de las personas del mundo privado cuando contratan a alguien que lleva mucho tiempo en el mundo académico es la duda de si va a ajustarse bien a los tiempos, ¿no? Pero precisamente por esto, ¿no? Porque sobre todo si ha hecho un doctorado, entonces ya no te cuento, ¿no? 4 años, imagínate. Claro, buscar la perfección, que no, que no, no hace falta, ¿no? Que sea perfecto. Charles, ahora tienes muy claro que el cliente manda, ¿no? Y que ese es el drive de todo el negocio, siempre es el cliente. ¿Cómo te enfrentaste a la situación de querer hacer algo, querer emprender algo, querer tener clientes, pero no tener ni un cliente? ¿Cómo se hace esa transición? Todos empezamos así, ¿no? Yo creo, o todos no, pero la mayoría empezamos así. En mi caso fue así. Yo no te voy a decir que empecé a emprender porque he dicho, oye, mañana voy a emprender. No, fue una situación, te puedo comentar rápidamente. Yo, como nómada, salí de España y fui a trabajar en Suiza como postdoc durante 4 años. Y al final de los 4 años trabajé en 2 laboratorios diferentes, con 2 proyectos diferentes, y no logré el tercer proyecto. Como era un nómada brasileño, ¿no? Con visa que depende de trabajo, todo esto, no podía quedarme en el país. Tuve que buscar otras cosas, al final terminé volviendo a Brasil, porque era la única casa que tenía, ¿no? Y al llegar a Brasil, en una situación social, económica muy complicada, no habían plazas en la universidad, no había nada que hacer. Y yo con una hija, mi mujer también recién terminando el doctorado, no me quedó otro remedio sino buscar una alternativa. En aquel momento, esto era final de 2016, principios de 2017, yo me di cuenta, fue en aquel momento que me di cuenta de que fuera de la academia se estaba usando los mismos métodos, las mismas tecnologías que yo utilizaba dentro de la academia para contestar a preguntas de negocio y que esto se llamaba ciencia de datos. Lo que me vino a mente fue, voy a pegar puertas
a hablar con gente que conozco que están en empresas y ofrecerles servicios de ciencias de datos. Y fue lo que hice, tal y cual. Primero con correos electrónicos, oye, ahora soy consultor de ciencias de datos, bla, bla, bla. Uno o dos me contestaron, después a pegar puertas, tener reuniones y yo te diría que llegué en Brasil en enero del 2017 y en mayo de 2017 firmé mi primer contrato como científico de datos, consultor, ¿no? Como freelancer. Y desde entonces no paré. Qué bueno. Lo que has comentado es tremendo. Hay muchas personas que no pasan por ahí, ¿no? Por la realidad de tener que dejar un país simplemente porque no estás trabajando en él. Hombre. Y ahora, por ejemplo, ahora en la Comunidad Europea, pues parece que casi se nos olvida, ¿no? Con algunas excepciones, ¿no? Pero realmente es una presión tremenda, ¿no? ¿Hasta qué punto piensas tú que ese tipo de cosas que te pasan a nivel personal hacen que ocurran cosas? O sea, ¿tú crees que hubieras hecho lo mismo si hubieras tenido la tranquilidad de quedarte en el país o no hubieras tenido esa presión añadida? No, claro que no. Yo creo que no. Es así, ¿no? En la crisis, ¿no? Hay mucho sufrimiento, hay muchos problemas, pero es esta necesidad muchas veces que nos hace salir, no sé si se llama the zone of comfort, no sé cómo se llama La esto. zona de confort. La zona de confort, ¿no? Exacto. Seguramente si me hubieran dado el tercer postdoc, estaría ahí. Y cuántos más, ¿no? Hubiera falta. Hiciera falta. Es exactamente esto. La necesidad me hizo buscar una alternativa. Lo que pasa es que muchas veces la necesidad llega y tú tampoco buscas alternativas por lo que sea, ¿no? Porque no puedes, porque no tienes condiciones. Tú ahora mismo, Charles, estás en Palma. Exacto. ¿Qué diferencia hay entre ser freelance en Palma o en Río, Curitiba o Salvador? Hay un libro que se llama De Fórmula. Es de un científico, un físico que se llama Albert Barabasi. No sé si lo conoces. Y en este libro, Barabasi intenta identificar patrones que hay en negocios o empresas o científicos, deportistas que tienen éxito y estos patrones de los que tienen éxito y de los que no tienen éxito. Uno de los patrones clave que identifica es el networking. O sea, muchas veces tu fitness, lo que llaman, ¿no? Tu capacidad no es óptima, pero tu red de contactos hace que tú tengas éxito. Yo creo en lo que dice y veo muchas veces en mi vida también esto. Y contestando a tu pregunta, yo creo que mi red de contacto en Brasil es diferente de la que tengo en España y diferente de la que tengo en otros sitios. Entonces, en Salvador fue más fácil conseguir muchos clientes, digamos, ¿no? Muchos, vamos, 4, 4 clientes. Al llegar a España, intentar emprender aquí fue más difícil, pero poco a poco voy avanzando y creo que no avanzo por casualidad. Creo que avanzo porque tengo un coworking, ¿no? Una oficina o algo así, en el Parque Tecnológico de Baleares, en el Parque de Innovación Tecnológica de Baleares. Ahí, entre cafés y cafés, encontré a personas, hablé con personas y uno me indicó una empresa, otro me indicó otra. Ofrecí mis servicios a muchas, algunas aceptaron, otras no. En algunas hice un trabajo mejor, en otras no tan bien. Y así vamos avanzando. Pero para mí es la red lo que hace la diferencia y entre estos dos sitios, ¿no? Muy bien. Fíjate que tu trabajo es muy digital. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad de tener una red real, ¿no? De personas con las que puedas incluso tomarte un día un café. En tu caso, ¿cómo empezaste a buscar un tipo concreto de cliente? ¿Lo hiciste por tipo de nicho, por tipo de área? ¿Fue más la herramienta que tú tenías que tú sabías que era aplicable a ciertas cosas? ¿Cómo se comienza eso? Hay
para que te hagas una idea, yo tengo clientes de marketing, de turismo y de salud, ¿no? O sea, no fue el nicho ahora, quizás ahora que estoy en Mallorca, el nicho tiene una importancia porque Mallorca es un hotspot de turismo. Entonces, si hago un buen servicio con una empresa de turismo, yo creo que es más fácil llegar a otras, ¿no? Pero en el principio fue por los métodos que yo conocía, ¿no? Y tampoco fue casualidad, tampoco llegué para hablar con la gente diciendo, soy científico de datos, ¿qué tienes para mí? No, yo buscaba artículos científicos o posts o algo de aplicaciones de métodos que yo conocía en diferentes campos. Y encontré algunos en marketing, algunos en salud. Empezaron a llegar otras ideas. Entonces yo, cuando hablaba con las empresas, porque era la primera vez, yo les presentaba un artículo. Decía, oye, esta persona ha hecho esto con datos de marketing. ¿Crees que se podría hacer algo con vosotros, con vuestra empresa? Algunas veces no era exactamente lo que necesitaban, pero cambiaba el chip, ¿no? Hacía un start y de ahí empezábamos a hablar. Entonces, primero fueron los métodos, pero con la aplicación, ¿no? Y si alguien que nos escucha es de ciencias de datos, seguramente conoce que la ciencia de datos tiene tres patas, ¿no? Que es la pata de negocio, hablé al final del chiste ya, pero es la pata tecnológica, que son los lenguajes de programación, la pata científica, que son los métodos estadísticos y algoritmos, y la pata de negocio, que esta es la que cambia, ¿no? Como he dicho, de marketing, turismo, salud. Entonces es importante, yo creo, a la hora de buscar o ofrecer tus servicios, conocer mínimamente el negocio al que quieres dedicarte, ¿no? Para ofrecer una solución que tiene sentido, porque muchas veces, en mi caso, yo puedo presentar un algoritmo y tecnologías y hablar de un problema que ni existe en esta área, o interpretar un resultado de manera que no tiene sentido para esta persona, ¿no? Para esta área. Entonces, para mí fue importante esto y hice este trabajo de investigación también porque soy curioso, ¿no? Porque quería saber, a ver, a lo mejor no me gusta, ¿no? Hacer esto. Vamos a ver si me gustaría. Y veía los artículos, me interesaba igual como si fuera un artículo de cambio global. He dicho, hombre, pues venga, vamos. De hecho, ¿tú crees que podrías haber llegado al mismo punto sin haber sido investigador previamente? Esto seguro que no. Esto seguro que no. La ciencia, hacer ciencia, me enseñó primero a trabajar solo, a no esperar que me digan qué hacer. A lo mejor fue por el contexto en el que me encontraba, como he dicho, que mi supervisor no estaba, pero no estaba físicamente, ¿no? Es súper interesante, porque ¿tú crees que las empresas entienden esto? O sea, la diferencia de un científico de datos que viene de un ámbito más de nicho académico, ¿no? Y un científico de datos que incluso ya ahora hay máster, ¿no? Y lo han hecho incluso más formalizada la educación. Sí, sí. ¿Eso llega a la persona que contrata? Yo creo que depende, ¿no? Hay de todo. Ya me enfrenté a situación, de hecho, no me enfrenté a una situación mala, ¿no? Hasta ahora, hasta la fecha, tuve la suerte de que siempre las empresas no es que no tienen prisa, pero saben que no es sencillo. A lo mejor porque los que me contrataron no eran expertos, digamos, en la parte técnica y tal, entonces ya ponía como un sello, ¿no? Es complejo, no lo voy a entender. Entonces, hay un trabajo, esto sí, de enseñar, ¿no? De hacer ver que hay un por qué hace falta llevar tiempo. Y mi pensamiento ahora hace una vuelta, porque es súper interesante, porque de nuestra parte, yo creo que hay que tener esta decisión de intentar enseñar al otro, intentar hacer que el que te contrata vea el camino que tenemos que hacer para llegar a una respuesta. Pero por otra parte, también nosotros tenemos que ver sus necesidades y a lo mejor adaptarnos para, como he dicho en principio, no ofrecer la solución óptima, pero ofrecer alguna solución.
¿no? En lugar, por ejemplo, si hay alguno de ciencia de datos que me escucha, hay modelos súper complejos de, por ejemplo, de redes neuronales, ¿no? Que pueden darte una predicción muy buena, de muy buena calidad. Pero si vas a tardar en entrenar esta red o si vas a necesitar mucho poder computacional y, por supuesto, gastar dinero en este caso, a lo mejor una regresión lineal más sencilla puede resolver el problema. A lo mejor lo que la persona necesita es una tendencia o una idea de lo que puede pasar y no necesariamente el valor ¿no? de lo que va a pasar. Entonces hay este trabajo de convencer y yo creo que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Yo incluso, no sé si porque trabajé mucho en ciencia interdisciplinar. Entonces cuando tenía que presentar mis hallazgos, yo tenía que presentar a personas que no entendían el método que yo utilizaba. Entonces, siempre fue un ejercicio, ¿no? Pero ¿por qué hiciste eso si hay este otro método que es mucho más sencillo, ¿no? ¿Por qué hiciste un modelo si vamos al campo y contamos cuántas especies hay y hacemos y ponemos en una recta y imaginamos qué va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Para qué un modelo de simulación? Y también al revés, cuando haces el modelo y para hacer un modelo tienes que simplificar, no puedes llegar al detalle mínimo, también decían, vale, pero esta especie tarda 9 meses en tener un hijo y esta otra 3 meses, porque la probabilidad de tener un hijo es simplemente un número así, ¿no? ¿Cómo representas esto? Entonces, yo creo que me entrené para esto, para comunicar con personas de backgrounds diferentes del mío, ¿no? Yo creo que estás dando en alguna de las claves de cómo ser consultor, realmente, ¿no? De qué es lo que necesitas para, aparte de hacer una cosa u otra, tener esa actitud de consultoría, ¿no? De ayuda y de estar cerca del cliente y guiarlo, ¿no? En cierto modo. Charles, tú al principio, cuando no tenías las cosas tan claras, ¿no? De cómo montar el negocio, ¿qué es lo que viste que tú sí tenías, incluso más allá de la parte técnica, que también, que te iba a permitir ganarte la vida como autónomo? ¿Qué pensabas que tú tenías que otros no tenían? Que otros no tenían, no sé, pero que sí hace falta, yo creo. Yo me considero una persona abierta, digamos, a discutir ideas, o sea, y siempre espero que el otro también sea. Esto es un error, a lo mejor que hago. Y esto facilita, yo creo, porque el no llegar con un solo plan y que te cambien el plan y tú no te adaptes, ¿no? Yo creo que es importante estar abierto a discutir ideas y poder adaptarte. Eso es una cosa. Y, y la otra cosa es que me gusta hablar con la gente. Me gusta, digamos, no soy un científico. Ratón de biblioteca, ¿no? Exactamente, no soy una persona, exactamente. Yo soy una persona de vida fuera de café, ¿no? Y esto también yo creo que hace falta, porque lo que digo siempre, tú puedes ser el mejor en lo que haces y puedes hacer algo que todos necesitan, pero no van a venir a por ti. Si te quedas en casa diciendo, no, yo soy bueno, ya vendrán, no, esto yo creo que no pasa. Si pasa es una excepción. Entonces tú tienes que presentarte de alguna manera y buscar, ¿no? Muy bien. Charles, ahora mismo tienes varios proyectos en paralelo. ¿En qué consisten exactamente? Te puedo dar ejemplos a lo mejor, no sé. Por ejemplo, en Brasil, una de las empresas con quien trabajé que eran de marketing, hacen campañas en redes sociales, ¿no? Y de marketing. Y querían saber si las campañas iban bien o iban mal, por ejemplo, y por qué iban bien o iban mal. ¿Qué es lo que hice? Yo descargué los comentarios de todas las campañas que esta empresa estaba haciendo y apliqué algoritmos que se llaman algoritmos, o sea, programas, ¿no? Algoritmos que calculan lo que se llama el sentimiento de los comentarios. Con base en comentarios anteriores, puede clasificar un nuevo comentario si es un comentario positivo o negativo. De esta manera, para cada campaña podíamos tener un índice
que decía el percentual de personas que comentaron positivamente o negativamente. Y entonces con esto identificamos qué campañas van bien y qué campañas van mal. Y más allá, también se puede, de la misma manera que se hace, por ejemplo, se calcula un histograma con valores numéricos, cualquier científico hace, ¿no? Una distribución de valores y tal, se puede hacer lo mismo con palabras en un texto escrito. Entonces, para las campañas que iban mal, identificamos las palabras más comunes que la gente comentaba. Para las campañas que iban bien, lo mismo. Identificamos, para darte un ejemplo muy claro, que en una campaña sobre el nuevo sistema de metro de la ciudad, que estaba ahí, era una campaña para el gobierno, siempre que se hablaba sobre la pasta invertida, pusimos 1 millón para mejorar el sistema de metro. La gente comentaba negativamente diciendo, vale, pero posiblemente robaste 500,000, ¿no? Pero cuando la campaña era sobre los beneficios del sistema de metro, por ejemplo, con el nuevo metro llegarás antes al partido de fútbol de tu equipo. Entonces la gente celebraba, sí, voy a ver a mi equipo y esto va a ser la hostia, yo qué sé. Entonces, si son 5 comentarios, 10 comentarios, cualquier persona ve la red social y dice, oye, están hablando esto, están hablando aquello. Pero si son 1,000 o miles, tienes que hacer esto de una manera con programática que se llama, ¿no? Y usando un algoritmo. Este es un ejemplo de un servicio que yo ofrecí y con esta información la empresa de marketing pudo adaptar sus campañas y no hablar de pasta y hablar de otras cosas, ¿no? ¿Sabes otro ejemplo de servicio que sea muy diferente? Muy diferente, a lo mejor no, pero un servicio de una empresa de salud es lo que se llama un home care, que es una empresa que hace como un hospital en las casas, ¿no? De las personas. En lugar de tener que ir al hospital, la persona se queda en casa. Y ellos, como cualquier hospital, compran y venden material, compran material, por ejemplo, yo qué sé, una medicina, ¿no? O algodón o algo así, tienen que comprar y luego tienen que enviar a la casa de los pacientes. Y en este proceso había muchas pérdidas por caducidad de los productos. ¿Por qué? Porque no sabían cuánto comprar. Compraban pensando que iban a tener X pacientes durante el mes que iban a necesitar y a veces no pasaba esto y caducaban los productos que tenían. Otras veces compraban menos y entonces faltaba para el paciente y tenía que hacer compras de emergencia. Y todo eso hace que, uno, el servicio no sea tan bueno y dos, que la empresa pierda dinero, ¿no? Y yo lo que hice con ellos fue un modelo para simular esta dinámica de compra y envío de materiales a los pacientes para optimizar las decisiones, para proponer cuándo y cuánto comprar, ¿no? Para disminuir las pérdidas y mejorar el servicio. Entonces, dos cosas completamente diferentes y así vamos. Es interesante porque, claro, ahí has dado, por ejemplo, 2 ejemplos donde el cliente es totalmente diferente. Y siempre tendemos a pensar en cuál es nuestra propuesta de valor general, ¿no? Que podemos presentar y que se entiende claramente. En este caso, son tan diferentes los servicios que ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo llegas tú a entender a qué puerta tienes que llamar o cuál es el problema de esa empresa sin conocer a fondo el nicho, ¿no? Antes nos has hablado de que tú te vas a la fuente científica y eso te permite decir, bueno, identifico un problema, voy a ver si existe ese mismo problema en otro campo, ¿no? Exacto. Sí, es eso, pero hay una área, por ejemplo, que se llama investigación operativa, creo que es la traducción en español, que habla de modelos de optimización como este que te comenté de la home care. O sea, hay cosas, los datos, por ejemplo, tipo de datos que tenemos acceso, ¿no? Entonces, si los datos son parecidos, facilita nuestro trabajo. Pero es verdad que durante el inicio del trabajo, digamos, en el inicio del proyecto con esta empresa, hay un trabajo de entender cuál es el problema, ¿no? Tenemos 2 reuniones, a veces 3 reuniones,
para que nos cuenten su problema, para que nos digan qué hicieron, qué soluciones intentaron, por qué no funcionaron. Entonces, en medicina creo que esto se llama la anamnesis, no sé si es esta palabra, ¿no? Pues es lo mismo, yo creo, entender antes de proponer la solución. Que te cuenten, ¿no? Muy bien. Charles, otra cosa, ahora mismo, claro, ya tienes clientes, ya sabes dónde acudir, ya tienen tus contactos. Vámonos al Charles que comenzó al principio a buscar clientes. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo lo hacías o cómo encajabas las no respuestas, los mensajes no respondidos? Hombre, yo uso una técnica, no es una técnica. Yo tengo la costumbre de, para cada respuesta negativa que recibo, intento de nuevo. Esto me pasó, empecé a hacer esto cuando empecé a aplicar a plazas y me llegaban respuestas negativas. Y durante, yo te puedo decir porque LinkedIn tiene el registro. Durante el año del 2018, yo apliqué a 120 plazas en un año. Y era así, claro, durante los primeros, a lo mejor no es la mejor estrategia, porque las primeras yo preparaba la aplicación para aquella empresa, ¿no? Yo hacía la mejor aplicación. Pero luego, con muchas respuestas negativas, empecé a simplemente aplicar. Venga. A veces me llamaban para entrevista, a veces no. Y al final, de estas 120, creo que me llamaron para 2 plazas y tuve que elegir una y elegí. Pero fue a lo largo de casi un año, fue literalmente de enero a agosto, porque yo tomé la decisión en Reyes, justamente, de que quería cambiar de trabajo, más que eso, cambiar de país, junto con mi familia, ¿no? Y empecé a aplicar. Y en agosto salió la única respuesta positiva, ¿no? Y entonces esto es algo que hago también para clientes. Yo escribo a los clientes. Intento, eso es importante, intento no rellenar mi agenda con meetings porque siento que esto me estresa. Hoy, por ejemplo, tengo una reunión a las 5, digamos, ¿no? Pero no me gusta terminar a las 2 y empezar otra. Entonces, pero sí, escribo siempre a posibles clientes, muchas veces, o si no todas. Aquí en España, todas las veces, alguien me ha presentado. Estos cafés que te comenté, es alguien que me dice, oye, conozco a no sé quién de tal empresa, ¿tú crees que podrías hacer algo para esta persona o para este tipo de empresa? Y yo, sí, a lo mejor sí. Me presento y luego, cuando tenemos una cita, digamos, le pido que me hable de sus problemas, de su historia con datos, de sus necesidades, y yo entonces vengo con lo que puedo ofrecer, ¿no? Pero bueno, para responder tu pregunta objetivamente, para mí la clave es no hundirte con las respuestas negativas, porque la mayoría de las respuestas será negativa. Y seguir intentando y aplicar, ¿no? Y no llevarte al personal. Eso también, porque muchas veces tú piensas, soy yo. No eres tú. Hay mucha casualidad, hay mucho de que no es el momento para la empresa, hay mucho de que, yo qué sé, yo intento no llevar al personal para no hundirme. Vale. ¿Y con los clientes que repites, sueles hacer algún tipo de seguimiento o son ellos directamente que te vuelven a llamar después de un buen servicio? Me vuelven a llamar, sí, y también muchas veces, por ejemplo, ahora mismo estoy con una empresa que tiene un plan de largo plazo, pero que depende de una primera etapa, ¿no? Entonces hicimos un trabajo inicial y ahora nos vamos a sentar para saber si seguimos juntos para las siguientes etapas, ¿no? Una cosa importante yo creo, para quien trabaja con ciencia de datos, es saber que hay muchas ideas dentro de las empresas para trabajar con datos, muchísimas. Y por más grande que sea digamos, por más personas que tengan trabajando con datos, siempre necesitan trabajo externo, proveedores externos.
Entonces, digamos, o sea, que las oportunidades de trabajar con empresas, aunque ellas tengan su propio equipo, existen, están ahí. Y creo que esto es una razón para motivar a la gente a que a que intente, ¿no? A colaborar con estas empresas. Totalmente. En tu caso, ¿tú crees que el peso de cosas como las redes sociales tienen algún efecto en tu negocio o realmente puedes, sobre todo al principio, ¿no? ¿Pudiste lanzar tu servicio, tu primer servicio, conseguir tus primeros clientes sin tener, bueno, ningún trabajo concreto, ¿no? en redes sociales? Como freelancer, yo diría que es muy importante la red social, LinkedIn, ¿no? Por ejemplo, y yo conseguí trabajos por LinkedIn. O aunque no sea, digamos, no es que te encuentran por LinkedIn, pero tú te presentas de alguna manera, ¿no? Y presentar tu LinkedIn, hoy tú no llevas el currículum, o no llevas un libro de portafolio. Tú mandas tu LinkedIn y ahí van a ver todo lo que tú hiciste y pusiste ahí, ¿no? Y otra cosa que hago también es, tengo blogs, o de hecho, y a veces cuando hago análisis de datos por mi cuenta, yo la subo al blog y la divulgo en LinkedIn. Entonces esto es tu portafolio, ¿no? Entonces esto hace que la gente cuando tú les contactes, aunque tú llegues a ellos, pidas cita y tengas un meeting, pero después se quedan pensando, a ver si puedo contar con esta persona, si me interesa. Voy a su LinkedIn y veo su perfil y veo sus blogs y tal. Entonces sí, yo creo que las redes sociales son la oportunidad que tenemos de aparecer, ¿no? Aunque no tengamos una página web. O sea, no, imagínate, no hace falta tener una página web si tienes un buen perfil de LinkedIn, ¿no? Por ejemplo. Charles, al principio de los tiempos, Sí. cuando estabas más solo que la una, más perdido que la más, ¿no? ¿Quién te ayudó? ¿Hubo alguna persona, algún grupo de personas que te ayudaran? Yo creo que todos mis clientes me ayudaron. Yo siempre creo esto, ¿no? Cuando, cuando yo mando un correo y alguien me contesta, yo creo que me está ayudando, porque hay muchos que no contestan, ¿no? Entonces yo valoro mucho esto y mucha gente, bueno, algunas personas me contestaron cuando yo no tenía nada que presentar, nada más que un proyecto, ¿no? Las ganas de trabajar con esto y de ofrecer algo. Entonces sí, tengo amigos, yo digo que son amigos, ¿no? Que estaban en empresas y yo les contacté y me abrieron las puertas. Y aquí en Mallorca, particularmente, como he dicho, estoy en la incubadora y particularmente uno de mis compañeros de la incubadora me indicó algunos posibles clientes y les contacté a todos y uno de ellos sigue mi cliente, es mi cliente, ¿no? Hoy mismo. También, otro ejemplo, aquí en Mallorca mucha gente, ¿eh? Otro ejemplo, aquí en Mallorca se hace lo que se llama Mallorca Tech News, que es un newsletter, no sé si conoces, que lo promueve una persona que está en la incubadora, se llama David Bustos. Y David, cuando yo le he dicho que quería trabajar como consultor, me divulgó a mí en el newsletter. Como me dijo, tú serás nuestro sponsor. Yo le he dicho, oye, es que no tengo dinero, yo estoy buscando. No, serás nuestro Ahora sponsor. no. Serás nuestro sponsor porque vas a aparecer en el header y no hace falta pagar, no sé qué. Yo, wow, qué maravilla. Y esto también me trajo un cliente. O sea... ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que te ayudan? No sé. Yo creo, bueno, las personas somos así, ¿no? Un poco, yo creo, yo creo en la humanidad, ¿eh? Yo creo que sí, las personas, si ven que alguien se está esforzando, ¿no? Como, no es que me han visto, eh, yo qué sé, parado sin hacer nada, sin hablar nada. Yo creo que todo esto empezó, sí, seguramente, ¿no? Todo esto empezó porque yo les hablé de mi proyecto.
y me conocieron de alguna manera un poco y me han dicho, oye, ¿te puedo ayudar? Y me ayudaron, ¿no? Yo creo que es esto. Y ¿Tú si crees, hablo, sí, cuéntame. ¿Tú crees que eso pasa en el mundo académico? Ah, mira la competencia. Qué bueno, Manolo. Te cuento, conmigo pasó, yo ayudé a algunas personas. Y ayudé, por ejemplo, no voy a hablar nombres, por supuesto, pero imagínate, un artículo científico y tenían que hacer un análisis y una figura que yo sabía hacer. Yo he dicho, hombre, no, esto es sencillo, vamos, venga. Pasé una semana trabajando cada mañana con la persona y al final teníamos la figura, el análisis, todo claro, bonito y tal. Y yo lo hice sin pensar en nada de vuelta, ¿no? Y me ha dicho al final, oye, lo siento, pero no te puedo incluir entre los autores porque ya hay un límite y ya lo superamos. Yo le he dicho, no pasa nada, estudiante de doctorado, no pasa nada. Años después, cuando no me salió el tercer postdoc, pensé, ¿y si tuviera aquel artículo que era en una revista tan buena? ¿Y si hubiera participado de este otro trabajo que también les ayudé y aparecí en agradecimientos? Y entonces me di cuenta de que no pasa tanto. Lamentablemente es verdad. Eh, no voy a decir que sí, no pasa tanto, pero a lo mejor no conozco tampoco las empresas tan bien para decir que ahí tampoco, Claro, no, hay de ¿no? todo, Yo ¿no? creo que hay de Pero es todo, es interesante verdad. porque yo creo que las personas que llevan mucho tiempo en el mundo académico ven el mundo privado justo como eso, ¿no? Justo como un sitio más, Competencia. sí, con más competencia, ¿no? Más difícil, ¿no? Ujú. Agrio, más difícil de trabajar y no tiene por qué. Y exacto, y no ve lo mismo en la academia muchas veces, ¿no? Mm, Eso es interesante, Manolo, mm, sí, sí. Pero te cuento una cosa sobre sí, el mundo de las empresas. Imagínate una empresa grande, pero muy grande, Iberostar, por decir una muy grande. Dentro de esta empresa hay posible, es como si hubieran muchas empresas. Cada departamento, ¿no? Yo que sé, atención al cliente, marketing, yo que sé, compras. Entonces, en ambientes así, yo creo que es como si estuvieras en muchas empresas a la vez. Y cuando decíamos antes de que tú tienes que aprender, ¿no? El contexto para resolver un problema, tienes que entender el problema. En situaciones así, imagínate, tú tienes que entender cada uno de ellos, ¿no? Y tú te sientas con marketing y tienes que entender el problema de marketing. La semana siguiente te sientas con atención al cliente y intentar solucionar. Para mí es como una universidad también, es un aprendizaje tan grande tú, cuando estás en un ambiente así, que yo, por ejemplo, no tenía ni idea de la mayoría de las cosas que aprendo, ¿no? Con ese tipo de trabajo. bueno. Vamos a la parte económica. Tú cuando Venga. empezaste, ¿tú qué tenías? ¿Un ordenador, internet, no tendrías ni fibra? ¿Qué tenías? Lo mismo que tengo hoy, un ordenador. ¿Y, Sí, y no, qué? sí. O sea, pero realmente, aparte de un ordenador e internet o un teléfono, ¿tú Ujú. necesitabas algo más? No, como he dicho, hoy mismo sigo con esto. Perfecto. Pues si te tengo que decir qué es lo que gasto hoy que no gastaba antes, un dominio, que Vale, pago bueno. 2 euros anuales. Vale. Y con el tiempo no has necesitado más potencia computacional o tal, o software que antes Hasta no la te podías fecha, permitir. hasta la fecha no. Lo que, no sé si vas a hablar sobre esto, pero lo que sí hoy yo gasto dinero de alguna manera es con personal, con personas que me ayuden, pero no es un gasto que viene de mí. O sea, yo lo que hago es creo equipos que colaboren conmigo y repartimos los beneficios, ¿no? O sea, como si yo, por tener la confianza, digamos, con una empresa, ¿no? Que la empresa me contrata a mí, yo puedo contratar a freelancers, por ejemplo, con quien tengo confianza y que estos freelancers ganen una parte, yo otra, yo hago una parte, ellos otra. Entonces, digamos, el gasto que tengo es este.
pero que no considero gasto. Muy bien. Vamos al medio del asunto. Hemos hablado un montón de cosas reales, ¿no? De realidades de trabajar como autónomo. Ujú. ¿Qué es lo mejor de todo? ¿Con qué te quedas tú de ser freelance? Lo mejor, sin duda ninguna, eh, la libertad, ¿no? De, de trabajar donde quieres, como quieres, digamos, la hora que quieres. Eso es, y sí, es lo mejor. Pero puede ser también lo peor, ¿no? El trabajar cuando quieres muchas veces es, digamos, muchas veces yo sacrifico un martes para ir a la playa, sacrifico. Yo me tomo un martes para ir a la playa y tengo que sacrificar un sábado por la noche, ¿no? Cosas así. Sí, pero Y, lo mejor es esto, la libertad, y lo contrario, ¿qué sería lo peor? la incertidumbre, especialmente en tiempos como estamos, ¿no? El hecho de que muchas veces no sabes si vas a cobrar el mes que viene porque todavía no tienes el cliente, esto es lo peor, seguro. Y ya me pasó muchas veces de no tener el cliente. Charles, después de tanto tiempo como freelance, Ujú. eh, ¿te gustaría dejar de ser freelance y trabajar por cuenta ajena? Yo no tengo claro, no lo tengo claro por muchas razones. Primero, por lo que te he dicho de la incertidumbre. Si la incertidumbre fuera muy grande, muy, ¿no? Tardara mucho tiempo, pues, yo creo que iba a querer algo más estable. Y también según la oferta, muchas veces yo hago cuentas, ¿no? Por ejemplo, para ganarme, yo qué sé, 50.000 euros, 60.000 euros, ¿cuánto tengo que trabajar? ¿Cuántos clientes tengo que tener? Y si a lo mejor me llega una oferta así y trabajo de 9 a 5 por un tiempo para ganar ese dinero, a lo mejor sí. Es que el contexto es complejo, ¿no? O sea, si hubiera tenido una oportunidad de un trabajo estable con una remuneración suficiente, ¿no? De que estuviera a gusto, como hablamos antes, estaría en mi zona de confort y a lo mejor no iba a salir, ¿no? Pero, o sea, si me ponen de nuevo en una zona de confort, yo valoraría entre la libertad y esto. Muchos de los que nos oyen están en ese punto, ¿no? En de decidir si deciden trabajar por cuenta ajena o si lanzarse, ¿no? Y empezar a trabajar Ujú, como autónomo. ujú. ¿Tú qué consejo le darías a esas personas que no se atreven a lanzarse como freelance? Eh, que no se atreven. O Yo les o diría, que tienen el muchas primer, dudas. sí, el primer consejo yo creo es si estas personas están en la academia, ¿no? Pensando en este contexto, porque no sé si son tu público, pero la academia no me ofrecía estabilidad tampoco, ¿no? No sé si ofrecen a estas personas, pero cuando yo me sentía que cada año y medio, tenía que buscar un nuevo contrato, tenía que buscar un nuevo proyecto y que muchas veces tenía que mudarme de país porque a lo mejor no iba a encontrar la oportunidad. Esto me agobiaba, esto era una incertidumbre mucho más grande de la que tengo ahora. Entonces lo que les diría sería, ya existen cosas mucho más complicadas, ya pasaste por situaciones mucho más complejas de que ser autónomo, simplemente. Entonces, esto sería un consejo de que te tires porque lo peor muy ¿Qué ha pasado, probablemente no? ya pasó. Sí, sí. Y Eh, y para los que están ya trabajando en una empresa o en una consultora y están pensándose, bueno, trabajar solo, para estos tengo otro consejo, que piensen bastante en que es importante no tener todos los huevos en una única cesta, ¿no? A mí me pasó de estar trabajando y justamente entre medio, ¿no? Digamos, cuando llegué a España, llegué para trabajar en una empresa y con la pandemia me quedé sin trabajo. Entonces fue de nuevo la necesidad que me hizo trabajar como freelancer a full. Y imagínate estar
un trabajo como freelancer y que te deseche, ¿no? De la empresa por la razón que sea, como por ejemplo una pandemia mundial, ¿no? Entonces, hoy yo no quiero tener un único cliente, no quiero tener una única fuente de rentas. Yo hago cursos en Udemy, por ejemplo, que es una manera también de empezar, de crear una renta pasiva, no, pero ¿no? Extra. Yo hago cursos y como freelancer y intento, y sigo buscando, sigo aplicando a plazas. Sí, porque depender de una única fuente de renta es muy arriesgado. Charles, ¿te lo pasas bien siendo freelance? Yo, hombre, sí, total, yo lo paso mal también, pero por lo que he dicho de la incertidumbre y porque tienes que lidiar con clientes con expectativas diferentes, ¿no? Pero lo paso bien porque sigo aprendiendo, sigo haciendo algo que me gusta, puedo, un pequeño detalle, puedo llevar y recoger a mi hija de la escuela sin tener que pedir permiso y esto me agobiaba antes del hecho de no puedo recoger a mi hija en la escuela porque no es la hora de salir, ¿no? Yo qué sé, yo puedo trabajar no tengo piscina, pero si tuviera, podría trabajar en la piscina, ¿no? Hacer una barbacoa un martes por la tarde, tranquilamente. O sea, sí, disfruto mucho, lo paso muy bien. Pues, doctor Charles Santana, me ha encantado tenerte en el programa. Hombre, es la primera vez que me llaman de doctor desde que terminé el doctorado. Hombre, muchas gracias, Manolo, por tu invitación, pero principalmente por tu trabajo. Toda la divulgación que haces, enseñar este mundo de carreras científicas alternativas. Ya estuve en contacto contigo hace algún tiempo justamente para motivarme, justamente, ¿no? A lanzarme en esto. Y yo que te agradezco por tu trabajo. Pues muchísimas gracias y seguimos hablando, ¿eh? Seguimos. Bueno, hasta ahora, Charles. Chao. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Por favor, comentad nuestros posts o dadle a like si os gustan, porque nos encanta saber que estáis ahí con nosotros. Tenéis también la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas y artículos en el blog que os serán de utilidad para reenfocar vuestra carrera y donde podréis recibir información también sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes muy claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de reorientación y desarrollo profesional para todos aquellos que tengáis un background científico. Ah, y como esto es un podcast, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, porque nos es de mucha ayuda para llegar a más gente como tú. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y por darle fuerza a este nuevo movimiento de profesionales de la ciencia interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.